El audio estudio presenta El camino a la riqueza de Benjamin Franklin. El camino a la riqueza es un libro escrito por el ilustre inventor, político y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. En esta obra, Franklin comparte su sabiduría sobre cómo alcanzar la riqueza y la prosperidad financiera a través de principios sólidos y prácticos. El libro se basa en la filosofía de la prudencia financiera y la importancia de la gestión responsable del dinero. Franklin enfatiza la virtud del ahorro y la inversión inteligente como pilares fundamentales para alcanzar la independencia financiera. Además, ofrece consejos sobre cómo administrar los recursos, evitar el endeudamiento excesivo y aprovechar las oportunidades de inversión. Uno de los aspectos más destacados de la obra es la idea de que el trabajo duro y la educación constante son esenciales para el éxito financiero. Franklin aboga por una ética de trabajo sólida y alienta a los lectores a buscar la autosuperación a lo largo de sus vidas. El camino a la riqueza es un libro atemporal que sigue siendo relevante hoy en día. Las lecciones de Benjamin Franklin sobre la administración del dinero, la inversión inteligente y la ética del trabajo siguen siendo valiosas para aquellos que buscan mejorar su situación financiera y alcanzar la prosperidad. Introducción. El Dr. Franklin, deseando recoger en un solo manuscrito todo lo escrito sobre los temas que se expondrán a continuación, los cuales había mencionado en el curso de la publicación de los almanaques llamados Poor Richard, presenta al padre Abraham para este propósito. De ahí que el pobre Ricardo sea recitado tan a menudo, y que, en el presente título, se dice que está mejorado. A pesar de la pincelada de humor en el párrafo final de esta dirección, el pobre Richard Sanders y el padre Abraham han demostrado en América que no son predicadores comunes. ¿Y nosotros rechazaremos el buen sentido y el conocimiento salvador porque viene desde el otro lado del agua? El camino a la riqueza. Apreciado escucha, he oído que no existe nada que dé tanto placer a un autor como encontrar sus obras citadas respetuosamente por otros. Considere entonces cuán agradecido me he sentido por un incidente que voy a relatarte. Hace un par de días detuve mi caballo donde se reunía una gran cantidad de personas en una subasta de bienes de mercaderes. Como aún no había llegado la hora de la venta, estaban conversando sobre los malos tiempos. Y uno de los presentes llamó a un anciano sencillo, limpio y con mechones blancos. Oiga, padre Abraham, ¿qué opina de los tiempos actuales? ¿Los altos impuestos arruinan el país? ¿Cómo podremos pagarlos? ¿Qué nos aconseja usted? El padre Abraham se levantó y respondió: si quieren mi consejo, se los daré en pocas palabras, pues una palabra a los sabios es suficiente. Como dice el pobre Ricardo, se congregaron alrededor de él para escuchar lo que pensaba, y mirándolo atentamente, el viejo procedió de la siguiente manera. Amigos, dijo, los impuestos son ciertamente muy altos, y si los impuestos establecidos por el gobierno fueran los únicos que tuviéramos que pagar, podríamos hacerlo sin dificultad. Pero tenemos mucho más, incluso más elevados para algunos de nosotros. Estamos gravados 2 veces más por nuestra ociosidad, 3 veces más por nuestra soberbia y 4 veces más por nuestra insensatez. Y de estos impuestos, los comisarios no pueden aliviarnos ni librarnos permitiendo una reducción. Sin embargo, prestemos atención a los buenos consejos, y puede nos ayuden. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, según dice el pobre Ricardo. Primero, podría pensarse que un gobierno es duro si grava a su pueblo con 1/10 parte de su tiempo para que lo emplee en su servicio. Pero la ociosidad grava a muchos de nosotros en mayor cantidad. La pereza, al provocar enfermedades, acorta absolutamente la vida. La ociosidad, como el óxido, consume más rápido que el trabajo, mientras que la llave usada es siempre brillante. Solía decir el pobre Ricardo. De igual forma mencionaba, pero, ¿amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo, porque de eso está hecha la existencia. Si el tiempo es lo más valioso de todas las cosas, perderlo debe ser el peor despilfarro que podamos cometer, comentaba el pobre Ricardo, ya que, como nos dice en otra parte, el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar, y lo que llamamos tiempo suficiente siempre resulta ser poco. Concentrémonos, pues, en hacer y hagámoslo con propósito. Así, con la diligencia,
Haremos más con menos dificultad. La pereza hace todas las cosas difíciles, pero el trabajo constante las hace fáciles. Y el que se levanta tarde debe trotar todo el día, y apenas alcanzará su negocio por la noche. La pereza hace tu viaje tan lento, que la pobreza no tardará mucho en alcanzarte. Conduce tu negocio y no dejes que él te conduzca. Acostarse y levantarse temprano hacen al hombre sano, rico y sabio. Esas son las palabras del pobre Ricardo. Entonces, ¿qué significa desear y esperar tiempos mejores? Si nos esforzamos, podemos hacer que nuestra actualidad sea más agradable. El verdadero esfuerzo no necesita del simple deseo, y el que vive de la esperanza morirá sin obtener algo. No hay ganancias sin penas. Por lo tanto, ayuda a las manos que no tienen tierra en donde laborar, o que si las tienen, están elegantemente grabadas. El que posee un oficio tiene una hacienda, y el que tiene una vocación tiene un oficio de provecho y de honor, como dice el pobre Ricardo. Pero entonces, hay que trabajar en el oficio y seguir bien la vocación, o ni la hacienda ni el trabajo nos permitirán pagar nuestros impuestos. Tampoco entrará el policía o comisario, pues el trabajo paga las deudas, mientras que la desesperación las aumenta. Aunque no hayas encontrado ningún tesoro, ni tengas un pariente rico que te haya dejado un legado, la prudencia es la madre de la suerte, y Dios da todas las cosas al trabajo. Entonces harás sin descanso, mientras los perezosos duermen, y así tendrás suficiente maíz para vender y conservar. Aprovecha en trabajar el día presente, pues no sabes cuánto te puede estorbar mañana. Un día vale más que 2 mañanas, solía decir el pobre Ricardo. Y además, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si fueras un sirviente, ¿no te avergonzaría que un buen amo te sorprendiera ocioso? ¿Acaso eres tu propio amo? Avergüénzate de encontrarte sin hacer nada, cuando hay tanto que realizar por ti, por tu familia, por tu país y por tu rey. Maneja tus herramientas sin guantes. Recuerda que el gato con guantes no caza ratones. Es cierto que hay mucho por trabajar, y tal vez eres débil de manos, pero sigue con constancia y lograrás grandes efectos, porque el goteo constante desgasta las piedras, y con diligencia y paciencia el ratón partió en 2 el cable, y con pequeños golpes cayeron grandes árboles. Me parece que oigo a algunos de ustedes decir, ¿debe un hombre permitirse no tener tiempo libre? Te diré, amigo mío, lo que dice el pobre Ricardo. Emplea bien tu tiempo si quieres disfrutar después del ocio, y ya que no estás seguro de 1 minuto, no desperdicies 1 hora. El ocio es el tiempo para hacer algo útil. Este lo obtendrá el hombre diligente, pero el perezoso jamás. Porque una vida de ocio y una vida de pereza son 2 cosas. Muchos, sin trabajo, vivirían solo de su ingenio, pero perderían su firmeza por falta de existencias, mientras que la industria, por otro lado, ofrece comodidad, abundancia y respeto. Huye de los placeres y te seguirán. El hilandero diligente tiene un gran turno. Y ahora que tengo una oveja y una vaca, todo el mundo me da los buenos días. Segundo, debemos ser firmes, conscientes y cuidadosos con nuestros negocios, así como también supervisar cada asunto que nos pertenece utilizando los propios ojos, sin confiar demasiado en otras personas. Porque, como dice el pobre Ricardo, nunca he visto un árbol removido, ni a una familia que se mueva con frecuencia, prosperar tan bien como los que jamás de un lugar se han ido. Y otra vez, 3 mudanzas son tan malas como de fuego lanzas. Y así de nuevo. Guarda tu tienda, y será ella quien te guarde y defienda. Y otra vez. Si quieres que los negocios se realicen, ve tú. De lo contrario, que otros por ti supervisen. Y otra vez. Aquel que prospera junto al arado, deberá aguantar y conducirse por su lado. Y de nuevo. El ojo del maestro importará más que de sus manos sea diestro. Y de nuevo. No saber prever bien hace más daño que la falta de saber. Y otra vez. El trabajador sin supervisión tiene tu billetera abierta sin restricción. Confiar demasiado en los demás es la ruina de muchos, porque en los asuntos de este mundo, los hombres se salvan, no por la fe, sino por la falta de ella. El propio cuidado del hombre tiene mejores beneficios, porque si quieres tener un siervo fiel, y que te guste,
Sírvete a ti mismo. Un pequeño descuido puede desencadenar grandes males. Por falta de un esclavo se perdió la herradura. Por falta de una herradura se perdió el caballo. Y por falta de un caballo se perdió al jinete, que fue alcanzado y muerto por sus enemigos. Todo por falta de un pequeño cuidado sobre un clavo de herradura. Tercero. Esto en cuanto al trabajo, amigos míos, y la atención a los propios negocios. Debemos añadir la moderación si queremos que nuestra labor tenga más éxito. Un hombre, si no sabe cómo ahorrar a medida que tiene ganancias, puede mantenerse toda la vida cerca de una piedra de afilar, y al final, morir sin valer nada. Una cocina gorda hace una voluntad flaca. Como se dice, muchas fincas se agotan en ganar sin medir, desde que las mujeres para el té dejaron de hilar y tejer, y los hombres por el ponche dejaron de tallar y partir. Si quieren ser ricos, piensen en ahorrar además de ganar. Las Indias no han hecho rica a España, porque sus gastos son mayores que sus ingresos. Deshazte de tus costosas locuras, y no tendrás entonces tantos motivos para quejarte de los tiempos difíciles, de los pesados impuestos y de las familias cargadas, porque mujeres y vino, juegos y engaño, hacen que la riqueza sea pequeña y el dinero extraño. Y además, lo que cuesta un vicio puede pagar de 2 hijos los servicios. Tal vez pienses que algo de té o ponche, una dieta ligeramente más costosa, ropa más o menos fina y un poco de entretenimiento de vez en cuando no puede ser un gran problema. Pero recuerda, de a pocos se hace un montón. Ten cuidado con los pequeños gastos. Una pequeña fuga hundirá un gran barco, como dice el pobre Ricardo. Y además, los que aman los lujos y abundancia caerán en la vagancia. Así también, los tontos hacen celebraciones, y los sabios se llevan las mejores raciones. En esta ocasión, están todos presentes para esta venta de objetos elegantes y curiosos. Los llaman bienes, pero, si no tienen cuidado, será un mal para algunos de ustedes. Esperen a que se vendan a bajo precio, y tal vez los adquieran por menos de lo que cuesten. Pero, si verdaderamente no los necesitan, igual les resultará caro. Recuerden lo que dice el pobre Ricardo. Compra lo que no requieres, y terminarás vendiendo lo que más quieres. Y también, por una gran cantidad de dinero, detente a pensar un momento. Quiere decir que tal vez el bajo precio sea solo aparente y no real, o que la oferta, al ponerte en aprietos en tus negocios, puede hacerte más daño que bien. Porque en otro lugar dice, muchos han caído en la ruina por comprar cosas mínimas. También se repite, es una tontería gastar dinero en una compra que no tendrá recuerdo. Y sin embargo, esta locura se practica todos los días en las subastas por falta de atención al almanaque. Muchos, atraídos por las ropas elegantes, han ido con la barriga hambrienta y han dejado a sus familias muriéndose de hambre. Sedas y satenes, escarlatas y terciopelos, extinguen el fuego del buen alimento, como dice el pobre Ricardo. Por estas y otras extravagancias, la gente se ve reducida a la pobreza y se encuentra obligada a pedir prestado a quienes antes despreciaba, pero que, por su laboriosidad y mesura, han mantenido su posición. En este caso, resulta evidente que un labrador sobre sus piernas es más alto que un caballero sobre sus rodillas. Como dice el pobre Ricardo, muchas personas han logrado obtener buenas ganancias, que tal vez al principio no pensaban en lograrlo. Y esto los llevó a creer que es de día y nunca será de noche, que un poco que se gasta de tanto no vale la pena. Sin embargo, sacando siempre de la tina de la comida, y no poniendo nunca, pronto se llegará al fondo, como dice el pobre Ricardo. Y entonces, cuando el pozo está seco, conocen el valor del agua, pero podrían haber sabido esto antes si hubieran seguido un buen consejo. Si quieren conocer el valor del dinero, vayan y traten de pedirlo prestado, porque el que va a pedir prestado termina lamentándose, como dice el pobre Ricardo. Y en efecto, lo mismo hace el que presta a esa gente cuando va a recuperarlo. El pobre Dick aconseja y dice, el orgullo de vestir es sin duda una maldición. Antes de alcanzar la fantasía, consulta si tienes dinero en montón. Y también,
El orgullo es un mendigo ruidoso al igual que la ambición, aunque sin tanta vergüenza en el corazón. Cuando has comprado una cosa buena, debes comprar 10 más, para que tu apariencia sea toda de una pieza. Ante esto, el pobre Dick dice, es más fácil suprimir el primer deseo que satisfacer todos los que le siguen. Y es una verdadera locura que el pobre imite al rico, como que la rana se hinche para igualar al buey. Los buques grandes pueden aventurarse más, pero los barcos pequeños solo en la orilla deben parar. Es, sin embargo, una locura que se castiga pronto. Como dice el pobre Ricardo, el orgullo que cena en la vanidad, cena en el desprecio. El orgullo desayunó con la abundancia, cenó con la pobreza y cenó con la infamia. Y después de todo, ¿de qué sirve este orgullo de la apariencia por el que se arriesga y se sufre tanto? No puede promover la salud, ni aliviar el dolor. No hace aumentar el mérito de la persona y crea envidia y acelera la desgracia. Pero, ¿qué locura debe ser endeudarse por estas superfluidades? Las condiciones de esta venta nos ofrecen 6 meses de crédito, y eso, tal vez, ha motivado a algunos de nosotros a asistir a ella, porque no podemos prescindir del dinero fácil, y esperamos estar bien ahora sin él. Pero, ah, piensen en lo que hacen al endeudarse. Le dan al otro poder sobre su libertad. Si no pueden pagar en ese momento, se avergonzarán de ver a su acreedor. Tendrán miedo cuando hablen con él. Usarán pobres y lamentables excusas a escondidas, y poco a poco llegará a perder su veracidad, y se hundirán en la vil y franca mentira. Porque el segundo vicio es la mentira, el primero es endeudarse, como dice el pobre Ricardo. Y de nuevo, con el mismo propósito dice, la mentira cabalga sobre la espalda de la deuda, mientras que un inglés nacido libre no debería avergonzarse ni tener miedo de ver o hablar con ningún hombre vivo. Pero la pobreza a menudo priva a un hombre de todo espíritu y virtud. Es difícil que una bolsa vacía se mantenga en pie. ¿Qué pensarían de ese príncipe o de ese gobierno que promulgara un edicto prohibiendo que se vistieran como un caballero o una dama, bajo pena de prisión o servidumbre? No dirán que son libres, que tienen derecho a vestir como deseen, y que tal edicto sería una violación de sus privilegios y tal gobierno tiránico. Sin embargo, están a punto de someterse a esa tiranía cuando se endeudan por un vestido. Tu acreedor tiene autoridad a su antojo para privarte de tu libertad, encerrándote en la cárcel de por vida, o vendiéndote como sirviente si no puedes pagarle. Cuando hayas conseguido tu trato, tal vez pienses poco en el pago, pero, como dice el pobre Ricardo, los acreedores tienen mejor memoria que los deudores. Los acreedores son una secta supersticiosa, grandes observadores de los días y las horas fijas. El plazo final llega sin que puedas darte cuenta, y la demanda se hace antes de que estés preparado para cumplirla. O, si tienes en cuenta tu deuda, el plazo, que al principio se creía que era tan largo, a medida que disminuye, parecerá extremadamente corto. El tiempo habrá añadido alas a sus talones, así como a sus hombros. Los que deben dinero para pagar en Pascua tienen una cuaresma corta. En la actualidad, tal vez pienses que se encuentran en circunstancias prósperas y que pueden soportar un poco de extravagancia sin sufrir daños. Pero, por la edad y la necesidad, ahorra mientras puedas. Ningún sol de la mañana dura una vida entera. La ganancia puede ser temporal e incierta, pero siempre, mientras vivas, el gasto es constante y seguro. Es más fácil construir 2 chimeneas que mantener una con combustible, como dice el pobre Ricardo. Así que, mejor es irse a la cama sin cenar que levantarse con deudas. Consigue lo que puedas, y lo que consigas retener es la piedra que oro te ayudará a poseer. Y cuando hayas conseguido la piedra filosofal, seguro que ya no te quejarás de los malos tiempos, ni de la dificultad para pagar los impuestos. Cuarto. Esta doctrina, amigos míos, es razón y sabiduría. Pero, después de todo, no dependan demasiado de su propia labor, mesura y prudencia. Aunque sean cosas excelentes, todas ellas pueden perderse sin la bendición del cielo. Y por tanto, pidan esa bendición humildemente. Y no sean poco caritativos con los que actualmente parecen carecer de ella. Busquen consolarlos y ayudarlos. Recuerden que Job sufrió y después fue próspero. Y ahora, para concluir, la experiencia es una buena escuela.
pero los tontos no aprenderán en ninguna otra que valga la pena. Es cierto que podemos dar consejos, pero no conductas. Sin embargo, recuerda esto. Aquellos que no quieren ser aconsejados no pueden ser ayudados. Y además que, si no escuchas a la razón, ella seguramente te golpeará con el puño. Así es como decía el pobre Ricardo. Así terminó el anciano su discurso. La gente lo escuchó, aprobó la doctrina y practicó inmediatamente lo contrario, como si hubiera sido un simple sermón, puesto que en ese momento se abrió la subasta y empezaron a comprar extravagantemente. Descubrí que aquel buen hombre había estudiado con dedicación mis almanaques, y asimismo todo lo que yo había plasmado sobre esos temas en el discurso de 25 años. La frecuente mención que hacía de mí habría cansado a cualquier otro, pero mi vanidad se deleitaba maravillosamente con ello, aunque era consciente que ni una décima parte de la sabiduría que me atribuía era mía, sino más bien las simplezas que había hecho del sentido común de todas las épocas y naciones. Sin embargo, resolví ser el mejor por el eco de ello, y aunque al principio había decidido comprar material para un nuevo abrigo, me fui, resuelto a usar un poco más el saco desgastado que ya tenía. Estimado escucha, si haces lo mismo, tu beneficio será tan grande como el mío. Richard Sanders. Si te ha gustado el video, recuerda suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones.